Bienvenidos, bienvenidas a la sección de Respondiendo Dudas de esta semana. Hoy vamos a responder una duda que creo que es bastante interesante, ya que cuando uno empieza a hacer trabajo pedagógico y empieza a exponerse al síntoma, es muy fácil que ocurra lo que voy a contar a continuación. Pero vamos primero con la pregunta. Y la pregunta dice: ¿el dolor puede ir variando de un sitio a otro? Por ejemplo, que te duela una parte corporal y luego te duela otra. Pues sí, esto justamente es lo que os estaba comentando, de que cuando empezamos a desaprender un síntoma, es muy común que éste empiece a cambiar de lugar, pero no solo que empiece a cambiar de lugar, sino que empiece a cambiar incluso de manifestación, de tipología. Por ejemplo, yo cuando estuve desaprendiendo un síntoma que tenía a nivel digestivo, pues primero pues tenía pues esos síntomas digestivos a nivel intestinal, etcétera, pero hubo una fase donde empezó a desaparecer pues esos síntomas gastrointestinales y empezaron síntomas lacrimales, o sea que me empezaban a arder los ojos, a llorar los ojos, a picar los ojos, una barbaridad. Entonces ya no es que solo cuando estamos desaprendiendo un dolor pueda cambiar de lugar, es decir, que primero te duela el hombro y luego te duela el otro hombro, te duela la cadera, sino que puede cambiar pues ya de manifestación, ¿no? Como de tipología de síntoma. Y es lo que os he contado. A mí me ocurrió esto. Primero tenía síntomas gastrointestinales y luego pues empezaron pues síntomas a nivel de picor de ojos, que me lloraban. Horrible, muy horrible. Incluso también he tenido pacientes que, por ejemplo, tenían dolor a nivel genital y luego ese dolor desapareció y les empezaron síntomas a nivel de los oídos. Entonces, lo que os quiero decir es que cuando estamos desaprendiendo un síntoma, y desaprender el síntoma me refiero a cuando empiezas a entender que no estás dañado, que todo se debe a un programa defensivo que no toca y que realmente estamos bien y nos empezamos a exponer a hacer esas actividades que antes no hacíamos, pues estamos generando cambios neuroplásticos. Pero ¿qué pasa? Que si llevamos 20 años, 10 años, 5 años, incluso un año con un síntoma, por ejemplo, en el hombro, ¿vale? Yo llevo pues muchos años o incluso un año con dolor en el hombro. Eso ha generado en mi cerebro una red neuronal de peligro, ¿sí? Una red neuronal que cuando se activa, pues aparece ese programa defensivo doloroso, incluso también de contractura, inflamación, etcétera. Entonces, hemos dicho que cuando un síntoma persiste durante mucho tiempo, se genera un aprendizaje, una red neuronal en nuestro cerebro. Entonces, para el cerebro es muy fácil activar esa red neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya está instaurada, no le supone un gran gasto energético activar esa red neuronal. Es como le es fácil, ha aprendido a activar esa red neuronal y por lo tanto no le consume mucha energía activar esa red neuronal cuando el cerebro o la mente considera de que estamos en peligro. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos generando un trabajo pedagógico, cuando nos estamos exponiendo al síntoma, estamos generando cambios neuroplásticos en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos generando nuevos aprendizajes, nuevas redes neuronales que van a competir contra las viejas. Imagínate que aquí tenemos las redes neuronales antiguas, las del dolor, ¿sí? Esas que han activado hasta día de hoy ese síntoma y esa experiencia tan desagradable. Pero a medida que vamos entendiendo todo, a medida que nos vamos exponiendo al dolor, a las actividades, pues vamos generando nuevas redes neuronales vírgenes. Pero ¿qué pasa? Para el cerebro es mucho más fácil activar las viejas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque llevan más tiempo. En cambio, activar redes neuronales que están empezando a brotar le es mucho más costoso. Entonces el cerebro es un órgano que es un gran presupuestador, es un gran ahorrador de energía. Entonces cuando estamos desaprendiendo un síntoma, el cerebro, metafóricamente hablando, para que me entiendas, va a querer a toda costa que nosotros permanezcamos en lo antiguo, en lo conocido.
en el dolor. ¿Por qué? No porque el cerebro sea un capullo y te quiera hacer la vida imposible, sino porque para el cerebro es mucho más económico mantenerte ahí. Entonces el cerebro, para mantenerte ahí, no te va a decir, oye, deja de exponerte al dolor o deja de hacer esto, sí, no, no te va a decir esto. Pues ¿qué te va a hacer? Pues te va a mantener a lo conocido. ¿Y cómo? Pues con dolor. Entonces, cuando estamos desaprendiendo un síntoma, es muy fácil que el cerebro use otros mecanismos defensivos para mantenerte en el mismo estado de miedo, de preocupación, de rumiación. ¿Por qué? Te repito, porque el cerebro siempre usa la lógica de es mejor malo conocido que bueno por conocer. Es mucho más económico mantenerte aquí que adentrarnos a esto que es desconocido y posiblemente es mucho más costoso para mí energéticamente. Entonces el cerebro va a tirar de otros mecanismos defensivos para mantenernos en el patrón de evitación, de quedarme donde estoy. Y pues puede usar desde dolor, inflamación, lagrimeo, fiebre. Sí, a mí esto también me ocurrió de repente con este síntoma gastrointestinal. Tuve como un brote de fiebre. Pero seguramente no había ningún virus porque la fiebre me duró un día. ¿Sí? Entonces, lo que te quiero decir es que el cerebro, ante su intento, ¿sí? Cuando observa que estamos saliendo de lo que había a nivel antiguo, siempre va a querer volver a ese viejo estado y no siempre va a tirar de la alarma dolorosa primaria, sino que va a usar otros mecanismos defensivos para mantenernos ahí. Entonces es importante que cuando esto ocurra, pues nos mantengamos tranquilos, firmes de que no está ocurriendo nada y que es nuestro cerebro el que nos está intentando mantener en un viejo patrón que para él es seguro. Pero a día de hoy, y ahora, si ya sabes todo, si has visto todos los vídeos y entiendes todo lo que estamos hablando, pues no es nada útil, sí, porque al final esos mecanismos defensivos no están avisando de que realmente esté ocurriendo algo a nivel corporal. Entonces, resumen, es muy fácil que el dolor empiece a cambiar de lugar y ya no solo empiece a cambiar de lugar, sino que empiece a cambiar su tipología de manifestación. Entonces, justamente cuando se está generando esto, es un gran indicativo de que el dolor está de ida, que se está yendo. Y justamente ahí es donde uno se tiene que mantener más firme, ¿sí? En seguir y no claudicar. Pues bien, espero que te haya quedado claro todo esto y si tienes alguna duda, si quieres que te la responda, tienes que apuntarte al link que verás en los comentarios de este vídeo y ahí pues te vas a suscribir a una base de datos para que puedas escribir tus preguntas y de esta manera yo te pueda responder. Sin más, me despido de a ti y te envío un fuerte abrazo y mucha fuerza para tu proceso. Cuídate mucho.